Hola, ¿cómo estás, Raquel? Muchísimo gusto, mucho gusto, Laura. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Pues mira, yo estoy en México, en la Ciudad de Mm. México, eh, ahora en casa, trabajo muchísimo online y tengo también el Instituto de Estudios Transgeneracionales que también está en la Ciudad de México, pero nos expandimos. Con la pandemia nos reinventamos, hicimos reingeniería y ahora pues las fronteras están a donde llega el Internet. Bueno, está muy bien, es una de las cosas que heredamos de la pandemia. Algo bueno tenía que tener toda esta historia, ¿no es cierto? El hecho de poder trabajar a distancia y reconocer nuestros valores, que son muchos. No necesitamos estar tiempo presente todo el tiempo. Déjame que yo te presente. Tú eres rectora del Instituto de Estudios Transgeneracionales, eres pionera de las constelaciones familiares en México, también escritora, conferencista y psicóloga clínica de la UNAM. También estás enfocada en temas sociales como la violencia de género, la trata de menores, muchos temas, pero hoy me gustaría que habláramos sobre el impacto del desamor en las decisiones que tomamos sobre el amor. Y quería retrotraerme a tu gran maestro, tu mentor, que es Bert Hellinger, que es el papá de las constelaciones. Tú fuiste durante mucho tiempo alumna, traductora, el nexo con el mundo hispano. ¿Cuáles fueron los mayores conceptos que aprendiste de Bert? Muchas virtudes, muchas. Y entre ellas, estuve cerca de él, viajando casi 10 años, 3 o 4 veces al año, y tenía esa característica de que cuando se atoraba una constelación, él la repensaba y de ahí generaba más teoría, ¿no? No se quedaba ahí, era arriesgado, quería nuevos temas y la parte más interesante de él era que se dedicó a expandir. Era muy generoso con su conocimiento. Al principio le importaba expandirlo. Quizá no se fijó tanto como en la calidad o en los procesos como en la difusión. Decía la calidad, o sea, cerrarlo un poco, organizarlo vendrá después. Entonces viajó por muchas partes del mundo. Yo fui con él a muchísimos talleres alrededor del mundo. Y lo más hermoso para mí era que fui de su primer círculo. Entonces a veces en la tarde o en la noche, cuando él hacía reflexiones, o me llamaba o estaba a la hora de la comida él pensando en voz alta, no te puedo decir que era una persona con la que se platicara, tal como, ¿no? Pero teníamos una relación muy cercana, ¿no? Digo, tan cercana que recuerdo perfecto la fecha, fue el 10 de mayo de 2007. Vino a México a dar unos talleres y luego en la noche lo recogí, se vino a cenar a la casa. Mi hija tenía en ese entonces 11 años, había hecho un trabajo sobre personas que cambian el mundo, que estaban haciéndolo en su escuela, y fue muy interesante porque ella decidió que el personaje que ella iba a ser era la directora del Instituto Bert Hellinger, o sea, su mamá, ¿no? Y era precioso porque en ese entonces yo ya había abierto las constelaciones para gente de no privilegiada, había estado trabajando en la zona purépecha, indígena, había hecho un proyecto del tema de violencia familiar para el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, y Bert había estado muchas veces conmigo. Entonces, Daniela le expliqué sobre los órdenes del amor, que eran las aportaciones de Hellinger, y en ese entonces Hellinger había empezado desde 2003, ya lo había empezado a hacer, y en 1999 fue la primera vez, pero lo había empezado a desarrollar el tema del cruce entre lo social y eh, las constelaciones familiares. Entonces descubre un nuevo concepto que son
en ese momento así les llamaba, em, los movimientos del alma, ¿no? Luego le fue cambiando los nombres, pero cuando le dijo a Daniela, bueno, y platícame qué es lo que yo enseño. Entonces Daniela le dijo los órdenes del amor y los movimientos del alma. Le pregunta a Bertie, ¿qué es eso de los movimientos del alma? Y Daniela, con 11 años, pero desde que tiene un año, está con una mamá que está en este tema, sin que yo la haya metido directamente, ¿no? Le dice, es cuando una bala mata a dos. El cuerpo de la víctima y el alma del victimario. Wow. Entonces, Bert me volteó a ver como diciendo, ¿tú le dijiste? No, le dije, esa es su conclusión. Se volteó con Daniela y le dice, tú eres la siguiente generación de consteladores. Le dice, no, Bert, mi mamá trabaja mucho. A mi mamá trabaja mucho, no para nada, Bert, ¿no? Entonces, yo creo que la virtud de Bert era mirar cuando todo ya estaba oscuro, cuando ya él había encontrado soluciones y algún obstáculo se presentaba. Y eso le aprendí a mi gran maestro. Me parece súper importante y súper interesante esto que acotas y cómo la vida te fue llevando bueno, a encontrar tu propio camino, porque el alumno tiene a veces que superar a su propio maestro. ¿Podemos hablar un poco del tema de la pareja? ¿Cómo Sí. se da la atracción entre dos personas? Y no entremos en cuestiones de género, pero ¿cómo nos elegimos? Vamos desde la psicología transgeneracional, que es un diálogo entre muchas disciplinas. Entonces, es muy interesante porque, y voy con una frase disruptiva que siempre les digo, si crees que eliges el amor, ¿no? Deja esa idea, porque las que eligen son las abuelas y los abuelos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que la atracción la dan historias similares. No son fotocopias, pero son historias similares que se atraen. Esa es la razón por la que es inexplicable lo que tú crees que es el flechazo. O sea, no existe como tal. El flechazo viene desde atrás. El flechazo no es que tú te atraigas a una persona y que esa sea la persona de tu vida, sino que tienen historias que están resonando. ¿Dónde nos damos cuenta? No cuando las cosas funcionan bien, sino cuando van fallando. O sea, ¿por qué puedes elegir a una persona que te lastime? ¿Por qué no te puedes salir por una puerta grande con una persona que te insulta? ¿Por qué regresas? ¿No? O por qué, la pregunta más sensacional, a ver, ¿en qué se parecen tres de tus parejas? ¿No? Donde haya fallado. Pues se parecen en que son violentos, en que no tenían compromiso, se parecen en que venían de historias muy difíciles. Y mi siguiente pregunta es, ¿quién los elige? O sea, ellos no eran primos hermanos, ¿no? Entonces, el común denominador eres tú. Quiere decir que está tu historia, tu biografía, ¿no? Y no la tuya personal. Tú eres parte de una historia de amor o desamor, de padre y madre, o de desencuentros, que tienen historias y vienen de diccionarios del amor de abuelas, abuelos, por los dos lados. Y esas historias están escribiendo tu forma de amar, ¿no? Entonces, es en el amor es donde menos grados de libertad tenemos. Los grados de libertad son una conquista, no están dados. Y la conquista se da por la reflexión, por darte cuenta cuando repites el patrón, por mirar cuando la riegas y cómo recoges, cómo te destroza una relación de pareja y cómo agarras el rompecabezas y empiezas a pegar tus partes y te vuelves a armar y te das cuenta que te armaste de otra manera, con más fuerza, con más entereza o
Si vuelves a poner las piezas de la misma manera, vas a encontrar lo mismo. Y es muy importante lo que dices porque en realidad el protagonista siempre es uno, no importa, o sea, es uno con todo su Exacto, árbol, pero el otro con todo su árbol, o sea que el encuentro exacto. de esas biografías, como tú le dices, Ajá. es complejo para que todas las piezas se den. ¿Qué pasa cuando a veces elegimos el que la familia no quiere? O sea, nos salimos de ese patrón, ya sea por una cuestión religiosa, sea por una cuestión cultural, sea una cuestión de género, sea una Mm. cuestión de color de piel. Bueno, eso ya ahora no cuenta mucho, pero ¿qué pasa cuando rompemos ese patrón? Es interesante tu pregunta. Primero, porque elegimos con el nosotros. O sea, uno, nosotros es una unidad. Entonces tenemos que saber que somos la historia de la que venimos. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a romper, digamos, la tradición de la comunidad a la que pertenecemos? O sea, venimos de una relación de familia muy religiosa y de repente estamos con una persona laica, abierta, no religiosa, no creyente, ¿no? Y vamos a unirnos con esa persona. Y Ver tiene un concepto que me encanta, que se llama la mala conciencia, ¿no? La mala conciencia realmente es buena, es la forma de crecer, ¿no? Porque muchos de esos patrones familiares están fundamentados en prejuicios. Y muchos prejuicios son lo que te dan la pertenencia a la comunidad. Y la realidad es que todas las familias han crecido cuando van manteniendo esos patrones que les permiten la unión como familia y que van rompiendo lo que les impide los vínculos con otros círculos que les den aire, que les den otras ideas, ¿no? Entonces, tiene cobros y tiene balances y tiene costos. No hay cambio sin costo. La pregunta es, ¿cuál es el precio que quieres pagar y cómo vas a manejar tu no salida, sino integración a tu nueva familia? Cuando es una salida es el formato adolescente. Te peleas, no hablas con nadie, ¿no? Cuando es una posibilidad de actuar con el clan, respetando el clan, pero respetando tu individualidad, puedes hacer negociaciones, ¿no? Negociaciones que pueden ser costosas en el sentido de prohibiciones por parte de las familias, de que no haya eh, la situación ideal entre los dos grupos familiares, de que se encuentren, pero son negociaciones que en el corto y mediano plazo pueden ser un poco ríspidas, pero en el largo plazo van a ser mejores. Ujú. Cuando tienes los hijos, las hijas, cuando eh, van cambiando las etapas de la vida, pero si abres una buena negociación al principio en el sentido del respeto de las costumbres de cada una de las familias, pero hacer una fórmula nueva puede servir, ¿no? Ahora, también puedes decidir que vas a pagar con tu propia vida y decidir romper el amor de tu vida para regresar a tu patrón familiar. Y eso también lo va a pagar la familia, ¿no? Claro, O sea, claro. todos los grados de libertad que son una conquista o un retroceso o un encierro, todos tienen precios, precios Ujú. emocionales, relacionales,
amorosos, no lo digo en el sentido comercial, sino en el sentido de la balanza de los vínculos. Sí, Y sí. la libertad es un precio que vale la pena pagar. Bueno, es un tema ese, porque la siguiente pregunta que te quería hacer tiene que ver absolutamente con la libertad y es un tema que tú mencionaste antes. Tiene que ver con por qué cuando la relación ya no funciona, tú sabes que no funciona. La persona que sufre mayor violencia no puede dejar el vínculo. Esa es una de las preguntas más profundas que sí se explican con lo transgeneracional y que no se explican con lo cognitivo o lo personal. Porque sí pueden, la puerta es muy grande. O sea, si me golpean, me puedo salir por ahí, ¿no? Siempre es más grande que el cuerpo, ¿no? También las ventanas, si no están arriba, o sea, hay salidas, pero las cárceles están adentro. Y el peligro más grande, y eso me, me da gusto que me lo preguntes, Laura, porque ni es muy conocido ni es muy difundido. Pero la violencia, todas las violencias que describes como la que tú dijiste, todas son transgeneracionales. Vienen de familias con daños. Todos los daños de las violencias son multigeneracionales. Ahora con la pandemia, cambié todo mi formato de trabajo. Durante 21 años tuve talleres de constelaciones presenciales todos los lunes durante 21 años. Venían, trabajábamos, se iban, volvíamos a trabajar, a veces teníamos consulta privada. Pero cuando tuve la oportunidad de reinventarme, inclusive capacité a muchas personas con un modelo de trabajo online, trabajé haciendo primero la historia de vida, la historia para tenerla clara y luego trabajar en constelación online. Yo soy parte de un grupo que se llama Nosotras Tenemos Otros Datos, que trabaja con el tema de violencia en las mujeres. Y me pidieron que diera una conferencia sobre la transmisión transgeneracional de la violencia. Y entonces dije, voy a buscar de todos los datos que tengo, cómo está estructurada. Y me llevo mi autosorpresa. No tenía yo que escoger cuál sí poner, tenía que escoger cuál no poner. Cuando yo veo problemas graves, cuando veo los problemas graves, atrás, 3 o 4 generaciones, descienden, esa familia desciende de la violencia. Mujeres que a los 13 años fueron violadas, niñas violadas, no mujeres, y que para tapar el tema de la virginidad la dan al violador que tiene 20 años, 30 años más, y que luego tiene 7 hijos. Así empieza la descendencia. A mí me llega abajo una mujer que no puede hablar 3 generaciones después. La bisnieta no puede hablar, no puede defenderse, es una mujer con CEO, una CEO con un nivel altísimo en el trabajo, pero a la hora de las emociones está aterrada de vincularse. ¿Por qué? Porque 3 generaciones hay hombres violentos, mujeres que son maltratadas, ¿no? Y viene este diccionario del amor de indefensión, que no es criticable, sino es parte de la reacción de un mundo que con las leyes no protegía, ¿no? No son las mismas leyes hoy que antes, ¿no? Muchas de esas mujeres quisieron regresar a su casa con 3 hijos y venían golpeadas y les dicen es la cruz de tu parroquia y te regresas, Wow. ¿no? Entonces, sin apoyo familiar, sin apoyo legal, sin apoyo de los derechos humanos, sin apoyo de los grupos feministas, sin nada, con qué recursos podían seguir viviendo y sin poder trabajar, además, en la pobreza o en la amenaza, ¿no?, de la pobreza, sin poder garantizar la manutención de las hijas e hijos. Y por otro lado, Además, perdóname, además criando hijos.
en esa condición. O sea que la próxima generación vivirá también esa violencia. Estamos en la misma línea. No necesariamente son reproductores en esa misma generación, porque hay muchos que reparan por ver, ¿no? Ujú, Decir, nunca voy a ser igual a mi padre, no los condena, ¿no? ujú. Directamente. Sin embargo, De sin todas embargo, maneras, perdón, igualmente tú acá has visto tantos casos y yo he exacto, visto poquito online tuyo, pero son mujeres muy heridas. Desde esa herida, criar a un exacto, niño, una niña, ¿desde qué lugar tú creces? ¿Entiendes? exacto, exacto. Siempre les digo, hieres de gravedad un sistema psíquico que va creciendo en la violencia. Lo hieres de gravedad. Las mujeres no pueden defenderse, se altera el orden en casa, los hijos pasan a ser los defensores de la mamá, arriesgan sus propias vidas, se salen temprano, ven a una madre deprimida, llorando y maltratada, y además, no solamente eso, viven en estado de trauma continuo, de tal manera, ¿no?, que su sistema físico se altera. Posteriormente, he atendido problemas de insomnio, gastritis crónica, problemas de espalda, Claro, problemas de rodillas, porque un testigo de violencia o una testigo de violencia nunca saben cuándo les puede tocar, nunca ya. saben cuándo puede pasar. Y entonces, el hecho de estar mirando, ¿no?, y de estar expuestos a violencia crónica es gravísimo, es gravísimo, porque el sistema psíquico está luchando entre la persona que tendría que cuidarle, es la misma persona que hiere y que lastima entre adultos, o a lo mejor a un hijo, o a lo mejor viola, ¿no? Y está haciendo tortura sexual a una de las hermanas. Wow. O sea, es muy grave. Sí, tremendo. Lo que estás contando es una realidad lamentablemente que Hay que vivimos. salvar a los hijos de ahí. Sí, Se tienen que ir. total, total. Muchas veces es una cárcel interna, como tú dices. También hay hombres que viven una familia paralela, inclusive con hijos. Ujú. Es decir, que hay una mujer oficial, o la primera en el orden, como tú dices, pero saben de la existencia de otros hijos de otra mujer, sin embargo se quedan en el vínculo. Eh, Allí Eso también se creen. trastoca muchas cosas y uno escucha mucho acerca de que son los hijos que después cuando crecen y descubren esa otra familia que el padre tiene, empiezan a vincularse con los hermanastros Medios y hermanos. tratan, medios Medios hermanos, perdón, hermanos. medios hermanos, y tratan de sanar esa relación. ¿Puedes Sí, hablar acerca de eso? sí, y Bert lo menciona mucho. Mira, yo soy terapeuta familiar también. En la terapia familiar sabíamos de esos temas que se tenían que hablar, y desde la terapia familiar se habla de los secretos. Y los secretos son mortales, son arma mortal en las familias, ¿no? Arma mortal. Em, ya con las constelaciones familiares, Bert describe el orden de precedencia. Parece bien fácil. El hijo 1 nace 1, el hijo 2 nace 2, el hijo 3 nace 3. Sí, pero si tienes una familia paralela y dos mujeres embarazadas casi al mismo tiempo, aquí el hijo 1 nace, el hijo 2 nace, luego le nace a ella el 3, porque matemáticamente en el mismo sistema familiar hay dos mujeres y son dos familias, y no importa que ellas no lo sepan, lo sabe el sistema tiene memorias, porque estamos hablando de sistemas biológicos. No nace dos hijos uno del mismo hombre, Claro. nace, ok, entonces, no es solamente aritmética.
el sistema tiene memorias y tú de repente te das cuenta que hay problemas en las familias que aparentemente son inexplicables, aparentemente. O sea, tuve el caso de un hombre, amaba a su mujer, tenían una buena relación, etcétera, y en una mala época, en un mal periodo, ¿no? Se metió con una persona del trabajo, por la razón que seas o por el error que sea, se embarazaron, ella, una mala noche, una mala copa, como sea, ¿no? No importa, para la reproducción es lo mismo, es otra esposa. Ella teniendo 40 y tantos años y embarazada por primera vez, le dijo, de ninguna manera, de ninguna manera aborto, ¿no? Yo quiero tener este bebé y no tienes ninguna obligación. Su niño tenía 3 años. Este niño tenía 2 años, ¿no? Cuando, no importa con las razones que sean, para no ampliarme, lo que te quiero decir es que él viene porque me dice, no entiendo qué pasa con mi hijo. Lo amo, lo amamos, lo planeamos, lo queremos, lo adoramos. Me dice, y cada vez que llego a la casa, me escupe, me patea, no quiere estar conmigo. Cuando hice la constelación, me doy cuenta que ese hijito chiquito está mirando hacia otro lado. Le digo, o sea, eso no pasa. En las constelaciones, cuando amas, quieres, cuando tu hijo está protegido y ama, como él me dijo, tendría que estar cerca de la mamá y el papá, en las posiciones. Y pueden verlo en mi YouTube, ahí lo pueden ver perfecto. Entonces, de repente, digo, ¿qué está pasando acá? O sea, que hay un secreto. Me cuenta esta historia. Digo, eso es lo que está, o sea, un hijo en el fondo de las memorias familiares no puede respetar a un padre que tiene oculto a otro hijo. Claro. No hay manera de que eso no tenga efecto. Entonces, los que creen que tienen la familia oficial y los que creen que están encubriendo la familia, la otra familia, están equivocados. Es la misma familia, el mismo sistema, con 2 mujeres, es bigamia, están haciendo hijos alternados, el número de los hijos está intercalados y todos ellos tienen memoria de qué es lo que pasa y lo están actuando, no actuando, es una mala palabra, está la memoria manifestándose en su forma de relacionarse a veces entre ellos. Hermanos que tendrían que quererse se odian y tú dices, ¿qué está pasando? ¿A quién representan en el sistema? ¿No? ¿A quién representan en el sistema? Crecieron juntos, nunca tuvieron problemas, la madre y el padre están juntos, ¿no? Y quizá te tengo que decir que las nuevas tecnologías no solo nos están sirviendo a ti y a mí, tú en otra latitud, yo en otra latitud, con la suerte de tener la misma lengua y poderle hablar a tu población y decirles, nos entendemos porque hablamos español, estemos donde estemos, ¿no? Sino que todas estas nuevas tecnologías también están impactando en las nuevas informaciones. Ahora 23andMe y todas estas cosas de National Geographic, de la saliva y de no sé qué, están empezando a descubrir cantidad de medios hermanos. Sí. Gente que no sabían que existía. Hay hasta una película ya sobre el tema de miserables doctores, porque yo no tengo otra palabra. Lo he visto, que usaron su propio semen sí. en lugar del padre para fecundar los Horrible. óvulos de otras mujeres. Están alterando los árboles genealógicos. Los árboles genealógicos tienen historias y las historias tienen historias de tradiciones, diccionarios, enfermedades. Es lo primero que te preguntan. ¿Hay enfermedades hereditarias? Cuando, ¿no? Entonces, tengo cantidad de casos ahora de ex
consultantes, yo no les llamo pacientes, son consultantes para nosotros, que de repente el hijo se enteró que no era, que la mamá había tenido otra pareja, o que de repente sales sobrina, no, sales prima de la que creías tu tía, quiere decir que la abuela fue violada por el padre y que la primera hermana no es hermana, sino es prima. O sea, es una alteración en los árboles. Y mucho de esto crea, además de lo social, ¿no?, que hablábamos, crea grandes conflictos al interior porque altera los órdenes del amor, que así los llama Hellinger. Sí, sí. Mira, te voy a proponer una cosa. Tú has, en una de tus charlas, pusiste varias frases que son como, eh, no sé, tan comunes para todos, que uno cuando le suenan o le resuenan, y te voy a leer 4 o 5, y tú elige una para responder brevemente o para explayarte brevemente. Una es, fingimos estar juntos aunque nos sentimos separados. Esos tipos o esas mujeres que le preguntan, ¿esa es tu mujer? Sí, esa es mi mujer, esos son mis hijos. Otra, después de un tiempo dejamos de tener sexo, pero somos familia. No sé si te quiero, pero sin ti no puedo vivir. Creí que con el tiempo ibas a cambiar. Y por último, espero que mis hijos no se parezcan a su mamá. Ujú. Vamos a empezar por las últimas dos, ¿no? Con Creí el que con el tiempo tiempo ibas a lo irán, cambiar. ajá, Ujú. sí, con el tiempo. Esto de le haré a mi manera viene, nos tenemos que preguntar con qué ojos se está mirando, ¿no? Si miras a la otra persona como es, les digo, cuando estás enamorada, la miras idealizada. Cuando estás amorada, la miras con sus defectos y la sigues amando. Cuando la quieres cambiar, la estás mirando con los ojos de atrás. ¿Qué quiere decir? ¿Contra qué la quieres cambiar? ¿Contra algo que conoces? ¿Contra algo que deseas? ¿Contra el imaginario de tu madre, de tu padre, de tu abuela, de tu abuelo? ¿Con algo que no existe para poder terminarla? O sea, cuando ponemos esa frase en medio, más bien no la ponemos voluntariamente, cuando se pone esa frase en medio, estamos mirando con los lentes de algún patrón del pasado, ¿no?, para transformar el presente en algo que no es, ¿no? Es un espejismo. Cuando estamos con una persona, estamos, como le decimos a las niñas y a los niños, con alguien de carne y hueso y un pedazo de pescuezo y no con un espejo. ¿Por qué un espejo? Porque si tú te estás diciendo, lo voy a cambiar, estás poniéndote a ti misma, mirándote con tu propia historia. Lo mismo la otra persona. La voy a hacer a mi manera, la voy a modelar, ¿no? Va terminando siendo lo que yo quiero. Bueno, yo no he visto dos espejos que dialoguen. Son monólogos biográficos, históricos, multigeneracionales, mudos. Nadie se habla. Sordos. Nadie se escucha, ¿no? Entonces, son geniales porque creen que están dos, pero solo está mi nosotros y está para atrás. Sí. Bueno, es muy interesante todo esto que me decís. No quiero abordar tanto en las frases porque hay demasiado. Y quería sí
que hicieras un comentario de un posteo que tú hiciste, de una frase de Rajaram Saavedra, que es: el trauma no se da en el momento de la vivencia, sino que se da de lo que yo pienso de lo que viví. Nosotros construimos. El trauma es una construcción. Por eso no se habla de eventos, no se habla de trauma como tal, sino eventos traumatizantes. Entonces, en la psicología transgeneracional hemos visto que hay una parte del trauma es cuando yo lo estoy viviendo, pero hago una construcción de él. Esa construcción es una percepción, lo que yo percibo del trauma. Esa percepción, ¿cómo se construye? Se construye con dos elementos. Uno, el equipo psicológico que ya tengo y que me permite o defenderme o someterme a él, pero también puede ser que mi equipo psicológico sea extraordinario y sin embargo detona una memoria del pasado. Es un gatillo, un trigger, ¿no? Un gatillo de alguna memoria transgeneracional. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia a personas que venían de la guerra, a personas que venían de cautiverio, de migraciones forzadas, o que estuvieron escondidas, o que tuvieron que huir, o que no ellas, también sus familiares, o sea, que venían de la Guerra Civil Española, que venían del Holocausto, que venían de la Segunda Guerra, que huyeron de ser esclavos, ¿no? En el norte y el sur, en los Estados Unidos, toda la guerra que hubo. Esas son memorias que se destapan frente a situaciones límites, como fue la pandemia, como es todavía la pandemia. Apenas vamos a recibir el golpe, ¿no? Estamos recibiendo los golpes psicológicos, ahora los tenemos que recoger y que entender. Eso golpeó también a las parejas. Las memorias que son detonadores del pasado y que esas percepciones llegaron al presente, porque el pasado y el presente es uno, ¿no? Desde 1890, Bergson ya lo decía, o sea, somos el pasado y el presente es una unidad, los separamos por necesidad. Pero cuando hay eventos traumáticos muy fuertes, se disparan memorias del pasado también de fortaleza. Quienes venían de sobrevivientes, por ejemplo, yo soy hija de un sobreviviente de Auschwitz, ¿no? Mi papá. Entonces, yo lo único que sé frente a la adversidad es me levanto, me sobo, me pongo crema en el moretón, veo donde hay una ventana y sigo. Yo no veo otra alternativa. Así funciona mi mecanismo. Pero hay otros mecanismos que con el golpe o con el trauma se caen y no se pueden levantar. Y eso, para retomar la parte que tú trajiste antes, le pasa a las familias que vivieron violencia. Sí. O sea, la violencia te va a tumbar. Y Sí. te va a tumbar una vez y te va a tumbar la siguiente. No se vuelve fácilmente una fuente de fortaleza si no lo trabajas. No es fácil. Yo invito también a la gente que nos está mirando para que pueda ver online en tu página de YouTube del Instituto De de, estudios de Estudios transgeneracionales. Transgeneracionales, que pueda ver algunas de las sesiones que tú tienes allí sobre constelaciones, porque es muy evidente, es muy gráfico, es muy sanador y uno aprende mucho viendo tu forma y viendo de otros cómo podemos sanar entre todos, porque somos una red, somos un tejido, somos una comunidad, no importa dónde estemos. Te Yo te lo agradezco agradezco. mucho, Raquel, esta comunicación y bueno, estamos en contacto en cualquier momento. Te mando un beso grande. Cuídate Ay, mucho. en la página web también los pueden ver, o me olvidé. En ¿Cuál es la psicología, página?
psicologiatransgeneracional.com. Perfecto, ahí estamos. Muchas gracias. Gracias a ti por todo. Bye, cuídate. Gracias, gracias.